Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla de Jesús Antonio Alves, técnico de regresión y lavadoras. Siguiendo con el séptimo capítulo en la reparación de tarjetas electrónicas. Como hemos visto en el capítulo número 6, ahí hemos visto lo que es la alimentación, en este caso la fuente de alimentación lineal en las tarjetas electrónicas. Pues en este caso hemos colocado lo que es un ejemplo de una lavadora. Hemos dicho en una tarjeta de una lavadora Electrolux, en una tarjeta de una lavadora, una Whirlpool digital. Entonces, haciendo un pequeño resumen, vamos a mirar lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que la función de transformar la potencia de entrada, en este caso los 120 voltios o los 220 voltios, en potencia de salida, que es el voltaje continuo. Aquí hemos hecho este gráfico, ¿cierto? Que es 120 voltios, entrada y salida, transformador. ¿Qué habíamos encontrado? Vamos a encontrar que el 70% de las fallas de las tarjetas electrónicas las vamos a encontrar en la fuente lineal. ¿Por qué? Porque prácticamente, como yo les decía, que es una etapa de potencia la que más va a trabajar en todo el sistema de cuando la lavadora está haciendo su lavado, está haciendo su enjuague, está haciendo su centrifugado. Entonces en esta etapa es donde vamos a, digámoslo, vamos a encontrar las fallas electrónicas. Entonces la función de un técnico, de ustedes como técnicos que van a comenzar a reparar este tipo de tarjetas, es mirar en qué parte está la falla, ¿sí? En qué parte está la falla. Entonces habíamos dicho, ¿no?, que el transformador coge 120 voltios de corriente alterna, como su función de transformar la transforma en 5 voltios aquí en corriente alterna. Y luego que vamos a encontrar los diodos rectificadores, en este caso vamos a encontrar 4, que lo que hacen es rectificar la corriente, como su nombre lo indica, no es un puente rectificador que rectifica la corriente. Y luego vamos a encontrar lo que llaman los filtros electrolíticos, en este caso pues con el ejemplo en el que estamos reparando la tarjeta electrónica de la lavadora Electrolux, vamos a encontrar uno de 1000 microfaradios a 25 voltios. Y como su función lo dice, ¿no?, es filtrar la corriente, ¿sí? Luego vamos a encontrar lo que es el transistor, y el transistor, como su función lo dice, es regular la corriente para que salga una corriente VCC bien pura, ¿no? Entonces, mirando las etapas, vamos a encontrar lo que es el transformador, vamos a encontrar el puente rectificador con los 4 diodos, la etapa de filtraje, que son los condensadores electrolíticos, la etapa de regulación, que son los transistores, y allá vamos a encontrar una salida VCC. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar normalmente las fallas que vamos a encontrar en cada una de estas etapas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando un cliente nos dice que la lavadora me trabaja 15 minutos de lavado, en el momento en que va a comenzar a enjuagar, se me dispara, o sea, se me apaga, o me muestra un código de error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar en qué parte de esta etapa va a estar el daño. Otro ejemplo, si el cliente nos dice, una lavadora que le trabaja 15 minutos, cuando ya está en el enjuague y se me apaga la lavadora, entonces ya vamos a comenzar a revisar si es problema del transformador, si hoy que tuvo un recalentamiento del transformador que viene siendo de 1 amperio. ¿Se acuerda que habíamos dicho que es deducible de 1 amperio? Mirar si el problema está aquí. Luego, ¿qué pasa? Revisamos esta parte del transformador, entonces luego comenzamos a revisar los diodos. Toda esta parte de aquí me pueden hacer apagar una lavadora. Un diodo rectificador que me entre en corto, inmediatamente me la hace pagar. ¿De dónde me la paga? De aquí para allá. Si aquí para acá no vamos a encontrar voltaje, ¿por qué? Porque si encontramos que un diodo sufre una fuga, ya sea por desgaste, por vía útil o por un corto, entonces de aquí para allá. Ya encontramos que aquí no es el problema. Entonces podemos encontrar en donde un filtro que se me infle, un filtro que tenga un desgaste de una vía útil, no me esté mandando el voltaje para el transistor. Entonces, si ya pasamos esta etapa de filtraje, vamos a la etapa del transistor. Si un transistor se me abre, no me va a dar corriente, no me va a dar un voltaje de salida de voltaje continuo. Entonces, todas estas etapas van a interferir en un daño de la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es mirar los errores más frecuentes que vamos a encontrar
cuando vamos a tener un problema de una falla en alguno de estos puntos, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Habíamos dicho, les había colocado un ejemplo. Si una persona llega y le coloca, lava en vez de colocarle 18 libras, le coloca 24 o 36 libras, esfuerza mucho la lavadora, me va a recalentar el transformador. Y ese recalentamiento me va a producir un problema en los diodos rectificadores. Entonces, ¿qué pasa? Una falla, una etapa me puede dañar a otra, ¿sí? Entonces, la función mía es que ustedes vayan conociendo todas estas etapas, comenzar a hacer las dimensiones para cuando se les presente este tipo de falla, ya saben dónde recurrir. ¿Sí? Para ello, pues hemos dicho que íbamos a trabajar con estas dos tarjetas, ¿no? La tarjeta de Electrolux y la tarjeta de una Wilport digital. Les había comentado también las dos fallas que poseen. En la tarjeta Electrolux nos aparece la falla C, pero lo que vamos a aprovechar es cada una de estas dos tarjetas para comenzar a ponernos en práctica en cuanto a la reparación de tarjetas electrónicas. Bueno, entonces mis queridos amigos, les había dicho que vamos a necesitar lo que es el multímetro, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es, vamos a comenzar a hacer cada una de las dimensiones, comenzando con este caso lo que es el transformador, a medir lo que es la entrada de 120 voltios, o en este caso pues estamos trabajando aquí en Colombia con 120 voltios, ¿no? Y la salida, y mirar qué voltaje tenemos aquí en el voltaje de salida del transformador. Sí, vamos a comenzar con eso. Ya hemos cuadrado lo que es en 200 voltios, como estamos trabajando con corriente alterna, entonces vamos a comenzar a trabajar con eso. Les había comentado algo para los amigos que apenas estén empezando. En este momento podemos prender la tarjeta, ¿cierto? Aquí la hemos prendido. Podemos prender la tarjeta, pero que la vamos a apagar. En el momento de apagar la corriente es bueno para que ustedes se den cuenta. En ese momento la tenemos apagada, pero ya hay voltaje en la fuente, tanto en la entrada como en el transformador secundario. Ya vamos a encontrar voltaje en esta parte. ¿Por qué? Porque precisamente se llama lineal, no viene directamente acá. Entonces, muchas personas me dicen que por qué no es recomendable dejar conectada la nevera. ¿Por qué? Porque si por X o Y motivo hay un sobrevoltaje, así no esté prendida no estemos trabajando con la lavadora, entonces si hay sobrevoltaje nos puede dañar la fuente, en este caso pues el transformador. Entonces por eso es recomendable a los clientes decirles que no, cuando ya terminen de hacer sus ciclos de lavado, de lavar su ropa, darla desconectada. Mire que en este caso la tenemos apagada y ahí hay voltaje. Entonces, me decía un amigo que me escribió un comentario, a un amigo de mi canal de YouTube, que cómo hago para abrir esto. Hay varias formas, ¿no? Te pueden también calentar aquí, destapar acá, también con un taladro que tenga de punta, o sea que tenga la hélice de punta, pueden cortar aquí. Hay varias formas. Les comentaba que si vamos a trabajar solamente normalmente vamos a trabajar con dos etapas, con la etapa de potencia, que en este caso destape aquí, y vamos a trabajar con la etapa del micro, ¿sí? Esas dos normal. ¿Por qué? Porque las fallas las vamos a encontrar aquí. Habíamos dicho que el 70% de las fallas vienen siendo de aquí de la etapa de potencia, y solamente entre un 20-25% viene siendo en esta parte de aquí lo que es la etapa del micro. Entonces, para el curso que estamos viendo vamos a traer estas dos etapas. El resto ya son códigos el resto de código de errores es cuando la bomba falla, cuando hay problemas de presóstato, cuando hay problemas de electroválvula, cuando hay problemas de motor ahí. Eso ya es directamente externo, pero como le habíamos dicho, ¿no? Un recalentamiento de una bomba me puede dañar un transistor que me mande voltaje para que le lleguen los 120 voltios a la bomba. Entonces, de todas maneras, todo esto tenemos que irlo viendo poco a poco. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar que nos estén llegando, en este caso. Bueno, mis queridos amigos, voy a hacer
digámoslo que yo lo trabajo de la siguiente manera. Hay una etapa caliente, digamos, yo le digo cuando hay una medición que la vamos a hacer en caliente. Cuando le digo en caliente es que estamos haciendo la medición con 120 voltios o con 220 en los países que trabajan con 220. Yo le llamo etapa caliente, ¿por qué? Porque resulta que son mediciones que necesitamos que entren los 120 voltios, pues lo estamos haciendo en este caso con la serie. Y hay una medición que es etapa fría, que quiere decir que es sin hacer la conexión. Por ahora, ¿qué pasa? Los transformadores los podemos medir de las dos formas, ¿no? Lo podemos medir de las dos formas. Vamos a hacerlo en la etapa caliente, que quiere decir que entrando con los 120 voltios, y vamos a hacer con la etapa fría, que es sin necesidad que le conectemos los 120 voltios. En ese caso se miden en ohmios. Aquí lo vamos a medir en voltaje porque ya le he hecho la conexión con la serie de los 120 voltios. Entonces aquí nos tienen que llegar los 120 que le damos a llamar la etapa de entrada, ¿no? La etapa de entrada. Y luego vamos a medir lo que es la etapa de salida, que son 5.7, 5.8 voltios, ¿ya? Entonces, si por aquel motivo no nos quiere prender una tarjeta, lo primero que vamos a revisar es el transformador, que pueden estar llegando los 120 voltios y no me pueden estar saliendo los 5.7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si por aquel motivo no me salen estos 5.7 voltios alternos, no me sale, entonces ya tenemos que cambiar el transformador. En este caso normalmente es por un recalentamiento que hubo y quemó el fusible, un fusible que lo trae internamente, que es de 1 amperio a ella. Ahora le vamos a medirlo con la etapa fría, sin voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya midiendo en ohmios, pues vamos a medir que tenga continuidad, ¿sí? Vamos a que estos dos tengan continuidad aquí. Ya lo hemos hecho con lo estamos haciendo colocándolo en Dios, ¿no? Ustedes pueden ver colocándolo en Dios. Vamos a suponer que de pronto hubo un corto en el transformador. Cuando hay un corto en el transformador, nos van a marcar estos dos. O sea, aquí, si por aquel motivo le colocamos ahí, puede ser que internamente los hilos del transformador secundario con esto se unieron, entonces me dio un corto. Entonces, si hay continuidad aquí, inmediatamente hay un corto, ya tenemos que cambiar. Si por aquel motivo vamos a encontrar un fusible aquí que no nos queda, si no da continuidad aquí, tuvo que haber sido que el fusible de 1 amperio se haya abierto, ¿no? Entonces ya, bueno, eso. Vamos a aprovechar de una vez, teniendo estas mediciones, les voy a comenzar a enseñar. Ya pasamos ya hemos pasado la etapa de transformador. En este caso ya hemos revisado lo que es la salida y nos vamos directamente a los diodos. Vamos a aprovechar como tenemos para medición de los diodos no necesitamos colocarle la serie o colocarle voltaje a 110 voltios. Entonces, midiendo la etapa de rectificación, vamos a encontrar 4 diodos. 1, 2, 3, 4 diodos. Aquí lo vamos a encontrar por este lado aquí. Ustedes lo pueden ver acá. Cuando ya estemos viendo lo que aquí los podemos ver 1, 2, 3, 4. Aquí le vamos a llamar el puente rectificador a estos 4 diodos, que son los que van a, como dice la palabra, a rectificar la corriente para convertirla en continua, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar de una vez para medirlos. Normalmente, de acuerdo a, digámoslo así, al diodo que estemos trabajando aquí, van a tener unas mediciones, ¿no? Entonces, mire que ustedes pueden ver aquí, vamos a encontrar la referencia del diodo, ¿sí? Y el diodo me da unas mediciones en ohmios. Entonces, la forma más práctica que yo les quiero enseñar, eso lo vamos a ver cuando comencemos a hacerlo, vamos a ver lo que es. En una clase pasada vamos a ver lo que es resistencia, vamos a ver los transistores, vamos a comenzar a medirlos. Pero una manera muy práctica es, vamos a medir el ánodo y el cátodo. Por un lado me tienen que marcar un humedad, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí por este lado, me tienen que marcar un. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla para ustedes aprender. Y si volteamos la pinza, el multímetro, por un lado me tienen que marcar infinito. Vamos a mirar aquí.
Este lado me está marcando 520. Este me está marcando 1996. Pero muchas veces aquí, por ejemplo, me está marcando 523. Aquí me marca 523. Aquí me marca 523. Vamos aquí donde me tiene que marcar. Vamos a buscarlo por el otro lado. Y aquí me está marcando infinito. Entonces, por un lado me tienen que marcar más o menos de 523 ohmios. Y por el otro lado, cambiando las puntas, me tienen que marcar infinito. Esta es la manera mucho más sencilla de medirlo, ¿no? Por un lado me marca, hay unos que marcan de 450, de acuerdo al modelo, 450, 480, hasta 530. Si por X motivo me está marcando por ambos lados el igual ohmiaje, es porque está malo. O si por un lado me marca y por el otro no, perdón, si me marca por ambos lados, quiere decir que está malo, está abierto, ¿no? Tiene una fuga interna, ¿sí? Bueno, mis queridos amigos, eso es lo que les quería explicar. En este caso, pues, hemos entrado en la parte del puente rectificador. En el próximo capítulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a medir los filtros electrolíticos. En este caso, vamos a encontrar aquí, le he hecho un filtro electrolítico podemos ver que es de 1000 microfaradios, 25 voltios. Entonces, voy a enseñarles cómo se mide, ¿sí? Luego vamos a encontrar lo que llama la etapa de regulación. En este caso, la etapa de regulación lo vamos a encontrar con los transistores, con estos dos transistores, ¿sí? Y luego vamos a encontrar lo que es la salida de 5 voltios, que normalmente la vamos a encontrar en este filtro pequeño que están acá. En este filtro pequeño, ustedes pueden ver acá, que ya nos viene mostrando la salida la salida del VCC o salida de voltaje continuo. Entonces, vamos a mirar esta etapa, vamos a mirar cada una de las fallas y a poner en práctica en qué parte nos está presentando una falla. Agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal. Jesús Antonio Adame Garzón.